Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludamos con mucho cariño. Es miércoles 24 de febrero. Nos toca hoy el estudio del primer libro de Samuel, capítulo 8. Yo soy Anita Hernández y bueno, estamos aquí con todo el gozo del Señor en nuestro corazón para poder compartir de su palabra. Pues vamos a orar para iniciar. Te damos gracias, Padre eterno, por tu gran amor, tu misericordia, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Qué privilegio más grande que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Tú eres el todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos hemos venido a refugiar bajo tus alas y tú nos has recibido con tanto amor, Padre. Te bendecimos y te rogamos que hables a nuestro corazón, que nos transformes, Padre mío. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Pues vamos a ver el capítulo 8 del primer libro de Samuel, lo vamos a leer y después vamos a comentar, a estudiar varios puntos importantes que están aquí, muy interesantes. Dice el verso 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre de segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las demás naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios. Y dijo Dios a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Dios al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomarán lo mejor de sus tierras, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también sus rebaños y serán sus siervos, y clamarán aquel día a causa de su rey que habrán escogido, mas Dios no les responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Váyanse cada uno a su ciudad. Bueno, sabemos que Samuel fue uno de los mejores jueces sobre Israel en el periodo histórico que se conoce como la era de los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel, los gobernadores eran los jueces. Se sobreentiende que los israelitas debían reconocer a Dios como su rey, y los jueces eran sencillamente representantes que se encargaban de mantener el orden social según los principios que Dios había establecido en su ley. Pero no siempre sucedió así. Sabemos que el pueblo era duro de corazón. La gente tendía a hacer lo que quería, y eso obviamente les llevaba a pecar y a alejarse de Dios. En Jueces 21-25 vamos a estar viendo algunas citas para
corroborar todos estos datos que les estamos diciendo. En Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que había un desorden total. Y obviamente, como consecuencia de su desobediencia, pues les iba mal. Y cuando entraban en una situación de gran dolor, de terrible calamidad, pues clamaban a Dios. Y Dios, en su amor y misericordia, les contestaba y les enviaba un juez que los libraba de sus enemigos, que les enseñaba a vivir como Dios lo había establecido en su palabra. Pero la siguiente generación se volvía a olvidar de Dios y volvían a hacer lo que querían y caían de nuevo en el desorden, en el pecado y alejados de Dios. Y esto era un círculo vicioso. Y esto estaba a punto de suceder en Israel cuando Samuel envejeció y se levantó una generación que estaba pidiendo ahora un rey. Los hijos de Samuel pues no eran como él, como dice en el verso 8, capítulo 8, versos 1 y 2. Vamos a ver de nuevo, vamos a leer de nuevo lo que dice en primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 2. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces sobre Berseba. Los hijos de Samuel tenían nombres con significados gloriosos, santos. El del primero, que era Joel, significaba Yahvé es Dios, y Abías significaba mi padre es Yahvé. Son significados hebreos. Pero lamentablemente el comportamiento de ellos estaba muy lejos de expresar lo que eran sus nombres. En el verso 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ellos estaban teniendo ganancias injustas. Y esto era también con violencia, había soborno, había cohecho, estaban pervertidos y pervirtiendo el derecho del pueblo de Dios. Y bueno, el Señor les había dado leyes y mandamientos. Dios no deja nada fuera de su palabra. Aún la palabra de Dios es tan actual como nosotros mismos y no hay nada que le falte a la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que el Señor ya les había enseñado a los que iban a estar a cargo de su pueblo, a los jueces, a los sacerdotes. Todos tenían los mandamientos y las leyes de Dios. Y Dios les dijo en Éxodo 23:8: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y esto lo sabemos claramente, que donde hay soborno, pues entonces la persona se corrompe y empieza a tener por inocente al culpable. En Deuteronomio 16, vamos a Deuteronomio 16, también nos habla acerca de esto y vemos que ellos tenían ya la enseñanza. Ahora no sabemos si por el trabajo que tenía que desempeñar Samuel no los instruyó como debía, eso no lo sabemos, pero la cosa es que los hijos se instruyen y bueno, llega el momento que ellos toman sus propias decisiones, ¿verdad? Pero al parecer ellos completamente o ignoraban la palabra deliberadamente o verdaderamente no la conocían. No sabemos exactamente, no lo expresa, pero aquí en Deuteronomio 16, versos 18 al 20 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Una ventaja del sistema que tenían los jueces es
que los puestos de liderazgo se otorgaban por mérito, no por herencia, como en el caso de los reinados. Pero Samuel cometió ese error de decir a los hijos, bueno, ustedes siguen, y los dejó al frente. Porque ellos, pues, vemos, no tenían ningún mérito para poder desempeñar este trabajo. Y obviamente el pueblo reaccionó y tomó su decisión en ese momento pidiendo rey, como vemos en los versos del capítulo 8, versos 4 y 5. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Israel pidió un rey. Aparentemente, pues era una petición justa, razonable, dadas las circunstancias, ¿verdad? Dadas la situación con los hijos de Samuel. Sin embargo, hay algo en el fondo de esta petición que debemos revisar. Esta petición como tal estaba planeada. Tenía dos motivaciones. La primera pedía un rey humano, haciendo a un lado al rey celestial. Y segundo, querían ser como las demás naciones. Bueno, en esta primera que piden un rey, ¿verdad? Un rey humano, es curioso, no hay otro calificativo, no era lo que debía ser. ¿Cómo es que piden un rey en vez de pedir un juez justo? En vez de pedir esto, piden a un hombre que los reine. ¿Y no acaso ya tenían un rey? ¿No era Dios ya su rey? Sin embargo, querían un rey terrenal. Ellos estaban conscientes de que de que tenían a Dios como rey, pero estaban rechazando ese reinado sobre sus vidas. Reconocían el liderazgo de los jueces, pero no apreciaban la autoridad superior que estaba detrás de ellos. ¿Cuál era? Pues la autoridad de Dios, que es la única. En Israel, un juez no tenía la autoridad absoluta. Él simplemente era un mediador entre los conflictos y un maestro de la ley. Él era un representante de Dios. Y Dios, pues, es el rey de Israel. Pero el pueblo no estaba conforme con un líder a quien no pudieran ver. Y bueno, vamos a ver que esto nos lleva al segundo punto, cómo quieren estar como las demás naciones. Esta petición era torcida. Ellos querían un rey como todas las naciones, como el mundo, en lugar de tener sus ojos puestos en Dios y buscar el consejo, ¿verdad? En vez de buscar un mejor consejo para vivir a Dios, igual como lo hicieron cuando salieron de Egipto. En vez de clamar a Dios y pedirle, ¿verdad?, que supliera sus necesidades, empezaban de nuevo a poner los ojos en las circunstancias y a hablar en contra de Dios y a blasfemar y a decir tantas cosas que ofendían a Dios, su incredulidad, su dureza. Y esto estaban haciendo exactamente otra vez. Ellos estaban poniendo los ojos en la gente de alrededor, en sus vecinos, y ellos querían ese estilo de vida. Ellos querían ser como los demás. Y aún a nosotros mismos no nos pasa ahora, o hay gente, nosotros amamos a Dios, pero si quitamos los ojos de Dios empezamos a buscar cosas equivocadas. ¿A quién admiramos? ¿En quién nos inspiramos? Porque de esta manera vamos a vivir imitando a quien admiramos o a quien nos inspira. Si Dios es nuestra inspiración, si Dios es al que quiero imitar, pues qué bendición. Pero hay muchas personas incluso que en el medio cristiano, si lo podemos llamar así, quiere imitar a los pastores, o a veces quiere imitar a evangelistas o personas que están compartiendo la palabra, y a veces con total fuera de la voluntad de Dios, porque solo toman la palabra para hacer negocio con ella, y como ven que aparentemente están muy bien, pues mucha gente quiere imitarlos, porque solo están guiándose por la vista, no están buscando verdaderamente a Dios. Vamos a ver lo que dice Dios acerca de su pueblo en el Salmo 81. Salmo 81, versos 10 al 16.
Dice 10 al 16. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor. Dios le sustentaría con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña le saciaría. Vean nomás qué bendiciones tan grandes Dios quería para su pueblo, pero ellos decían una y otra vez, no, queremos volvernos a los ídolos, queremos vivir como las demás naciones en pecado, y hacían terribles cosas delante de Dios, después de que Dios, como un padre amoroso, como un rey tan misericordioso, se acercaba a ellos y los quería que estuvieran cerca de él. ¿Qué es esta situación que viene el pueblo? No quiere un compromiso con Dios, ¿verdad? Por eso a veces es más fácil que la gente se vaya a otros lugares, a donde no implica responsabilidad. Solo quieren tener la bendición sin tener ningún compromiso. Dios ya había planeado darles un rey. Pero vamos a ver lo que dice Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, 14 al 20. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor les ha dicho, no vuelvan nunca por ese camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios ya tenía esto preparado, ya lo tenía planeado. Dios les iba a dar al rey idóneo para Israel. El problema es que ellos estaban adelantándose al tiempo de Dios. ¿Y qué sucedió? Cosas terribles, porque ellos sufrieron las consecuencias y lo sabemos, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver con más cuidado porque, bueno, tienen un rey que les lleva a muchas situaciones tremendas y se aparta de Dios. Y bueno, estaban pidiendo a un rey con las razones equivocadas. Esto es lo que debía corregirse porque el corazón del pueblo estaba mal. Por otro lado, el riesgo de un rey terrenal es el que podía tomar el lugar de Dios a ojos del pueblo. Y obviamente, pues desviando de nuevo el pueblo de Dios hacia el hombre, hacia el pecado, hacia el mundo. Y bueno, el rechazo a Dios era hacia él, no a Samuel. Y bueno, sabemos que al principio cuando el pueblo le dice esto, pues de que querían rey, Samuel se ofende en forma personal ante la petición del pueblo. Y bueno, él sentía que el rechazo era personal. Sin embargo, cuando viene y le dice a Dios, Dios le dice que en realidad no le están rechazando a él, sino a él, a Dios mismo.
Le dice, no, Samuel, el rechazo no es hacia ti, sino a mí, ya no me quieren a mí sobre ellos como su rey. Vamos a ver del capítulo 8, versos 6 al 8. Dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también ahora contigo, ¿verdad? Están desechando a Samuel también como autoridad sobre ellos. Y bueno, vamos a ver aquí. Dios nunca obliga a nadie a que se someta a Él. Es voluntario. Dios no quiere hijos a la fuerza. Dios quiere que seamos sus hijos porque lo anhelamos, porque respondemos a su llamado de amor. Pero Él nunca nos obliga a someternos a Él. Todo es si nosotros queremos, pero sabemos, como le pasó al pueblo de Dios, que si nos salimos de la cobertura, pues sufriremos las consecuencias. Y bueno, les está haciendo Dios la advertencia a lo que iba a suceder con su nuevo rey. Dios tiene una voluntad perfecta, Él nunca se equivoca. Y hay su voluntad permisiva, como esto que sucede aquí, por la dureza del corazón del pueblo, por su corta visión, por su corazón desviado, y Dios permite que tengan lo que ellos pidieron. Pero también les dice, ¿verdad?, que iban a vivir las consecuencias de esto. Vamos a ver la advertencia que Dios les da en los versos 9 al 17. Dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Vemos lo diferente de lo que iba a hacer este rey, de lo que Dios había establecido en Deuteronomio, lo que leímos acerca de cómo Dios iba a poner ese rey. Esto es un rey conforme a las leyes humanas, conforme a lo hacían las demás naciones, porque ellos así lo querían. Y dice, tomará también, el verso 13, tomará también tus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de tus tierras, de tus viñas, de tus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará tu grano y tus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará tus siervos y tus siervas, tus mejores jóvenes y tus asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también tus rebaños, y servirás a sus siervos. El Señor les dio la realidad de lo que iban a vivir, de lo que ellos estaban pidiendo, las consecuencias de todo esto, porque ellos a lo mejor lo veían como algo impresionante, como algo tan atractivo, tan glamoroso, que iban a tener un rey. Sin embargo, ellos estaban escogiendo al que iba a ser su Señor y a quien iban a estar sirviendo ellos, y a quien iban a darle todo lo que Él les pidiera. Y bueno, en el verso 18 hay una advertencia aquí de parte del Señor, y les dice, y clamarás aquel día a causa de tu rey que te habrás elegido, mas el Señor no les responderá en aquel día. Bueno, ellos habían escogido y Dios había dado un paso atrás. Los israelitas estaban a punto de escoger a un rey humano, a un hombre en vez de Dios. El rey no solo es el encargado de gobernar, sino de defender la nación. Y si ellos escogían a un rey humano, Dios se haría a un lado, Dios daría un paso atrás y les dejaría la responsabilidad al rey que a ellos habían escogido. Y bueno, en los versos 19 y 20 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel,
Y vemos aquí la dureza del corazón del pueblo. Dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. A pesar de las advertencias, el pueblo pues no cambia de opinión, y vemos también cuando una persona ha determinado hacer su propia voluntad y no seguir los mandamientos de Dios, puede uno hablarles y aconsejarles, pero cuando ellos ya han tomado una determinación en su corazón, difícilmente se van a mover de ella porque su corazón está desviado. Y bueno, los israelitas dan la explicación de que quieren al rey para que los juzgue y salga delante de ellos y pelee sus guerras. Sin embargo, eso es lo que Dios ya les daba, eso es lo que Dios hacía, es lo que Dios les proporcionaba cada vez que enfrentaban una guerra, cada vez que venían contra adversarios. Dios les decía de qué manera enfrentarlos y Dios iba delante de ellos. El problema no era que Dios no cumpliera con su parte, sino que el pueblo no obedecía ni creía en Él. Muchas personas no obedecen la palabra de Dios como dice Dios. Ellos quieren ajustar la palabra de Dios a como ellos quieren. Y cuando las cosas salen mal, vienen y le reclaman a Dios. Sin embargo, en su dureza no reconocen que hicieron lo que quisieron, que adaptaron la palabra como quisieron, ¿verdad? Porque podríamos, ¿verdad?, tomar el verso que dice, todo me es lícito, ¿verdad? Pues como dice que todo me es lícito y lo dice la palabra, entonces pues yo por ahí me sigo, entonces puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, ¿verdad?, sacan textos de su contexto y entonces hacen esto para hacer lo que ellos quieren. Y no acaban de leer este verso, ¿verdad?, que dice, pero no todo me conviene, no todo es bueno. Tenemos, ¿verdad? Tenemos libertad, pero no libertinaje. Tenemos la libertad de vivir en este mundo, ¿verdad? Y quiere Dios que vivamos protegidos y guardados bajo su mano poderosa. Pero no todos quieren someterse a la autoridad de Dios. Estaban rechazando a Dios como su rey, como su defensor, como Dios, Jehová de los ejércitos. Y bueno, ellos querían carros y gente de a caballo como los demás pueblos, como las naciones que estaban a su alrededor. Y vemos cómo Dios una y otra vez los defendía y Él ocupa. Dios nunca actúa dos veces de la misma manera. Dios les daba estrategias. Lo vemos con muchos de los reyes, cómo clamaban, los que clamaban a Dios, como David, como Josías, que le decían, Dios, ¿cómo debemos enfrentar a estos enemigos? ¿Cómo debemos enfrentar este ejército? Y Dios les daba la estrategia, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Oseas capítulo 13, versos 9 al 12. Dice Oseas 13 desde el 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Te di rey en mi furor y te lo quitaré en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Así es que aquí está hablando Dios de que no era su voluntad darles, no era el tiempo de darles ese rey. Y sabemos, amados hermanos, que Dios tiene su tiempo. Muchas veces nosotros venimos y le pedimos a Dios y Dios nos dice, sí, pero espera en mí. Y bueno, hay veces que desesperamos, hay veces que sentimos que la espera es desesperante, ya no quiero, es mucho tiempo y entonces venimos y arrebatamos lo que queremos. Y yo les digo, siempre que arrebatamos son puras cebollas para llorar. Así como Abraham tuvo que esperar por Isaac y desesperándose, ¿verdad? Su esposa le da a la sierva, tiene a Ismael, pero Ismael jamás será Isaac. Lo que Dios promete es bueno. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si nosotros no esperamos en Él, nos pasa igual que el pueblo de Dios. Sufrimos las consecuencias y de todas formas, si queremos la bendición, nos vamos a esperar a que Dios responda, porque lo único que acarreamos al arrebatar, al ponernos necios, al hacer nuestra voluntad, pues es puro dolor. Y la cosecha, amados, de las malas decisiones es muy abundante y dolorosa.
¿Por qué Israel prefería un rey humano en lugar de reconocer a Dios como su rey? Pues en el fondo ellos querían hacer su propia voluntad, como les estoy comentando. Ellos tenían una ilusión de que el tener un rey, ellos iban a tener como una esclavitud muy tranquila, no iba a haber realmente una esclavitud, como que ellos iban a ser muy libres para seguir haciendo lo que querían. Y de la misma forma es el pecado, uno tiene la ilusión de que uno hace lo que quiere, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, es mi vida, lo hemos escuchado, ¿verdad? Yo hago lo que se me da la gana, es mi vida, he oído muchas veces, pero la realidad es que uno termina siendo esclavo del pecado, ¿sí? Y difícilmente se zafa uno de ahí, solamente a través de la salvación, de la libertad que el Señor Jesús nos da, es que podemos salir de ese yugo de esclavitud para venir, ¿verdad?, al Señor, a la libertad que Él nos da. Y bueno, Dios oyó la petición del pueblo, respeta a Él esa decisión, así como Dios respeta nuestras decisiones. Y aunque no sea lo mejor ni lo conveniente para nosotros, porque cuando nosotros nos hemos endurecido, Dios da un paso atrás. Y créanme, por testimonio propio, les digo, cuando uno se ciega y quiere hacer su voluntad y dice uno, bueno, pues Dios dice no, pero yo digo sí y lo voy a hacer. Son tremendas las consecuencias que uno vive y las fuerzas le faltan a uno para cosechar todo lo que produce una decisión fuera de la voluntad de Dios. Así es que bueno, aquí es un episodio como esto que platico, ¿verdad? Dios les dice, ok, quieren el rey, y entonces ahí lo van a tener, ¿verdad? Dios, el Señor les iba a dar el tipo de rey que ellos habían pedido, un rey de buena apariencia, pero no de óptima esencia. El primer rey de Israel fue según el deseo del pueblo, que fue Saúl. Pero luego de él vino un rey según el deseo del corazón de Dios, ¿verdad? Porque de David se dice, ¿verdad? En la palabra de Dios, yo nada más he visto de este hombre, cómo se refiere a la palabra a él, como un hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, es otra situación cuando David viene y reina sobre Israel. Debemos reflexionar ante esta situación, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Cada día nosotros estamos sembrando, todos los días, estemos conscientes o no de ello, estamos sembrando. Cada día tomamos decisiones que nos llevan a estar más cerca de Dios o lejos de Él. Y cada uno de nosotros pues es el responsable de esto. Yo no puedo culpar a nadie. Yo no puedo decir, no, pues es que me estorban, no me dejan, me quitan el tiempo, tengo malas influencias. No, cada uno de nosotros decide lo que va a hacer. Cada uno de nosotros decide si va con Dios, va a su consejo, va en lo secreto, busca el consejo de Dios en su palabra o decide vivir una vida de acuerdo a lo que quiere en su corazón. Y miren, hay personas aún supuestamente sirviendo a Dios que acomodan la palabra para sus propios intereses, como lo hacían los hijos de Samuel, ¿verdad? Con avaricia, dejándose sobornar, haciendo cosas terribles, ¿verdad? Abusando a veces de la necesidad de la gente, de su dolor, de su desgracia, y hacen mercadería con esto. Y bueno, ellos ya pagarán delante de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar alerta, tenemos que estar con un corazón sensible a la voz de Dios. Pero esto solo ocurre cuando aprendemos a estar cerca del pastor. Porque dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, mis ovejas me conocen, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Si nosotros no aprendemos a estar en la intimidad con Dios, a buscarlo en su palabra, escudriñar la palabra, estudiarla a conciencia, pues siempre seremos una presa fácil. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios para que todo salga bien. Porque si seguimos endurecidos como el pueblo de Dios, lo vamos a seguir viendo, como lo hemos visto hasta ahorita, a través de todo esto que ya hemos estudiado de la palabra, que el pueblo de Dios se desviaba, se pervertía y pagaba las consecuencias de todo esto.
Y aquí en el verso 18, pues es tremendo esto que dice, porque dice: en aquel día, cuando pues ya tengas los problemas encima por el rey que elegiste, ¿verdad? Vas a clamar, vas a pedirme ayuda, y dice Dios: no te responderé en aquel día. Y qué terrible sería, amados hermanos, que en el día de nuestra aflicción, que en el día de nuestra necesidad, Dios no nos responda, no nos escuche, porque nosotros nos desviamos y no quisimos nuestro compromiso con Él. Dios es un Dios amoroso, lleno de misericordia, pero es justo y no tendrá por inocente al culpable. Pues que esta enseñanza sea de bendición. Para mí fue un gran reto, es un impacto fuerte de todo lo que Dios quiere que hagamos y de las consecuencias cuando nos salimos de su cobertura. Pues oremos para terminar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres tan bueno, tan misericordioso. Tú siempre tienes un pan fresco para nosotros, siempre tienes palabra poderosa que nos reta, que nos exhorta, que nos anima, que nos redarguye, Señor. Y Padre, dispuestos estamos a que obres en nosotros, Señor. Queremos ser un pueblo obediente, queremos ser un pueblo que atiende a tu consejo y no queremos cambiarte por nadie, Señor, porque jamás nadie puede ocupar tu lugar. Tú eres el único Dios verdadero, tú eres el Rey sobre nuestras vidas, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el que guía nuestros pasos. Gracias, bendito Dios, te bendecimos, te damos toda gloria y honra solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús.